Continuamos con más información en la revista informativa Notivisión a través de la pantalla de Canal Altavisión y también de Canal 13, el CINART. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos ahora a nuestra sección Pueblos Vivos, en donde don Elber Durán tiene todo un especial sobre la Navidad, esta época que sin duda nos llena de mucha alegría e ilusión. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Soy Elber Durán Hidalgo. Es un gusto de nuevo encontrarnos en una nueva temporada de Pueblos Vivos. Pueblos Vivos en Navidad, como les hemos venido anunciando a lo largo de estos días. Tenemos el propósito en estas próximas ediciones de acompañarles, tratando, eso sí, durante las próximas semanas, de acercarnos a la mágica fecha de la Navidad, en su significado, con contenidos que se centran en el origen de la Navidad, las diferentes formas en las que el calendario finalmente logra establecer el 25 de diciembre como la fecha en la que la hemos venido celebrando a lo largo de muchos siglos, y conociendo por qué antes no era así. De manera particular lo es para nosotros los católicos. Sin embargo, no siempre fue igual, y de eso se va a tratar parte de este primer programa. En este primer programa, por ejemplo, nos hemos hecho una pregunta obvia. Pareciera que no tiene sentido hacerla, pero vamos a hacerla. ¿Qué es la Navidad? Cada uno podrá tener una idea de la respuesta que se puede dar. El significado, sin embargo, es relativamente fácil de reconocer si nos atenemos a su etimología. Etimología es como el origen de la palabra. Y viene de la palabra latina nativitas. Recordemos que el latín era el lenguaje del Imperio Romano. Y del latín nació el castellano, nació el español, nació el catalán, nació el francés, se desarrolló el italiano, etc. De manera que tenemos una raíz común, por eso somos latinos. Y Navidad, como tal, viene de esa derivación de la misma palabra nativitas y es nativitatis. Bueno, es bueno saber algo de latín en algún momento, o por lo menos ocuparse de ello. Más adelante veremos cómo es que llega la celebración hasta nosotros, pero por ahora vamos a centrarnos en otro tema. Claro, la celebración nos trae, como decía, por un asunto de lenguaje, de idioma, la historia común que tenemos con España. Fueron los españoles los que nos trajeron desde Europa la tradición. Pero para entonces, 1492, si fijamos esa fecha, ya tenía el mundo occidental, diríamos, fundamentalmente, pero no solo él, muchos siglos de estar celebrando la Navidad como la conocemos hoy. Sin embargo, aportemos algo al conocimiento de la historia. Vámonos un poquito más atrás, en el lejano pasado, cuando todavía no cantábamos villancicos en América. ¿Qué pasaba en estas tierras que estaban muy pobladas por otros imperios, por otras culturas, por otras civilizaciones maravillosas, muchas de ellas, que nos han dejado vestigios valiosísimos de lo que aportaron en la arquitectura, en la agricultura, en el lenguaje, etc.? Bueno, primero debemos admitir eso, que este extenso continente, alguna vez llamado Nuevo Mundo, porque el Viejo Mundo era Europa, África, Asia y el resto del mundo que entonces se conocía, albergaba esas extraordinarias culturas, civilizaciones. Dichosamente, como decía, de muchas de ellas todavía conservamos no solo herencias vivas, sino también muchos conocimientos y vestigios arquitectónicos. Esas culturas prehispánicas tenían sus propias celebraciones.
para saber que en la humanidad esto de tener una gran fecha o grandes fechas importantes no es exclusivo de nosotros, los cristianos católicos que celebramos la Navidad. Si revisamos los libros de historia, nos encontraremos que en unas y otras culturas hubo celebraciones y conmemoraciones que coincidieron en las fechas de realización con lo que ahora celebramos como el nacimiento de Jesucristo. Por alguna razón que luego mencionaremos de manera breve, había tiempos del año en los que las diferentes culturas coincidían en celebrar cosas importantes. Con el tiempo, la superposición cultural, llamémoslo así, inevitable, a veces por convencimiento, pero muchas otras por imposición, por la fuerza, por la violencia, acabaría estableciendo en nuestros pueblos la celebración de la Navidad cristiana como la principal del año. Ahora, veamos algunos ejemplos que vale la pena tomar en cuenta de aquellas culturas prehispánicas y otras fuera de nuestro continente, cuyas celebraciones terminan coincidiendo en el tiempo con las de la Navidad cristiana y que de alguna manera pudieron haber aportado algo a lo que hoy llevamos a cabo nosotros. Los incas, por ejemplo, relativamente cerca de nosotros. De hecho, nuestras etnias nativas del sur del país tienen algún tipo de relación con aquel maravilloso imperio inca. Como somos un puente entre culturas en el continente, nuestra región norte tenía grupos étnicos que tenían una raíz cultural más bien mesoamericana, hacia el norte, México y el resto de Centroamérica. Nosotros fuimos el punto de contacto de esas culturas. Pero volvamos, los incas, ¿qué celebraban? Pues, por ejemplo, el renacimiento de Inti, que para los incas, Inti significa Dios del Sol. La celebración que ellos llevaban a cabo se llamaba Capac Raimi, o Fiesta del Sol Poderoso. La realizaban durante el solsticio de verano austral, 23 de diciembre. Y ahí empezamos a ver las fechas. Si nos vamos al norte de nuestra región, tenemos a los aztecas, asentados en México. Celebraban el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. Lo celebraban en un periodo que equivalía aproximadamente a esa época que va entre el 7 y el 27 de diciembre. De nuevo estamos en esa zona del año. Nos vamos lejos ahora, vamos a los germánicos y a los escandinavos. Ellos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento del dios nórdico llamado Frey, dios del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. De nuevo estamos en lo que es diciembre. Por cierto, es valioso aquí aportar que en esas fiestas de los nórdicos escandinavos adoraban un árbol que tiene un nombre complicadísimo, pero un árbol de hoja perenne, es decir, una hoja que no se cae durante todo el año, al que llamaban el árbol del universo. Cuando llega el cristianismo al norte de Europa, ese árbol se transformó en el que conocemos hoy como el árbol de Navidad. Ahí hay entonces una conexión cultural importante que todavía hoy lo vemos. Así que si alguien pregunta el origen del árbol de Navidad, es un origen no latino, sino del norte de Europa, pero lo tomó el cristianismo y lo convirtió en lo que es hoy. Muy bien. Vamos ahora a lo que sí es la raíz más profunda o de las más profundas de nuestra propia cultura. En la lejana época del Imperio Romano, con el cual, como hemos dicho, todos nosotros tendremos de alguna manera un vínculo de sangre, y por la herencia de la lengua castellana que hablamos,
Ya en aquella lejana época se hablaba cada cierto tiempo de los días del nacimiento o nativitas en latín. Antes del nacimiento de Jesucristo, las celebraciones de la nativitas en el Imperio Romano se referían a otros festejos que ellos tenían, pues no eran cristianos. Les llamaríamos festejos paganos. Tal es el caso del que realizaban en honor al dios Saturno, que relacionaban con la agricultura y con las cosechas, algo importantísimo en toda civilización. La alimentación, la producción de los alimentos y la época del año en la que era posible su recolección, etc. En su nombre se celebraban las llamadas fiestas saturnales. Esto entre el 17 y 23 de diciembre. De nuevo estamos en la misma época del año. Durante el solsticio de invierno, cuando ocurren los días más cortos del año. Hace más de 2000 años, también en el Imperio Romano se celebraba la fiesta del llamado Natalis Solis Invicti, de nuevo en latín, por el nacimiento del dios Apolo al que ellos adoraban. Como vemos hasta aquí, los solsticios fueron la época en la que muchas culturas realizaron celebraciones a sus divinidades. Eso sucedió antes y durante los primeros siglos del cristianismo inclusive. Es bueno aquí explicar algo y es fundamental. Los solsticios son dos. Este año, 2022 por ejemplo, el de invierno, el día más corto del año, será el 21 de diciembre, cuando el sol estará más al sur del Ecuador, hace mucho frío en el norte, más calor en el sur, y el solsticio de verano fue el 21 de junio pasado, el día más largo del año, y ocurrió porque el sol estaba más al norte del Ecuador. Verano y calor en el norte, recordemos que en Europa hubo muchos muertos y en los Estados Unidos inclusive, por los excesivos calores de entonces, en junio. En cambio en el sur hacía mucho frío. Pues bueno, todo esto indica ese reloj de la naturaleza que finalmente marca la evolución de las civilizaciones como resultado de la relación del hombre con la naturaleza. Y el sol y su movimiento es vital para la vida. Ahora vamos a otra pregunta. ¿Cuándo empezó a imponerse la celebración de la Navidad como celebración cristiana universal? Habiendo tomado en cuenta todos esos otros orígenes de celebraciones de otras culturas, ubicando la romana, que es de donde tenemos tanta herencia, y la época del año en la que todas coincidían en celebrarlo, dicho así, pues vamos a tratar de entender cuándo empezó a imponerse la Navidad como celebración cristiana universal. Pues bueno, casi medio siglo antes del nacimiento de Jesucristo, pues la historiografía y la investigación indica que el emperador Julio César instauró su calendario y puso el día de la bruma, llamada por los romanos, o día del solsticio de invierno, el Papa la puso en su calendario a finales de diciembre. Eso estamos hablando casi medio siglo antes del nacimiento de Jesucristo. Y es hasta más de 15 siglos después, y fue en el año 1582, cuando el Papa Gregorio XIII cambió el calendario. Promulgó el calendario que usted y yo y todos usamos hoy. Caramba, hace 5 siglos apenas. Ese calendario que nos rige desde entonces en gran parte del mundo y estableció definitivamente el 25 de diciembre como el día de la Navidad. En gran parte del mundo cristiano esa fecha fue aceptada y desde entonces
la celebramos. Por lo menos nosotros, católicos cristianos de esta parte del mundo y del resto del mundo a donde el cristianismo ha llegado con esta celebración. Sin embargo, vea usted qué curioso. No todo el mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesucristo en la misma fecha, todavía un día como hoy. Pues, ¿qué pasa? Que como el mundo es tan amplio y tan diverso, en sus orígenes étnicos y culturales encontramos situaciones curiosas como esto. Hasta hace algunos pocos lustros, las iglesias ortodoxas de Jerusalén, las de países como Rusia, Macedonia del Norte, Georgia, Ucrania y otros antiguos calendaristas griegos y otros grupos cristianos, seguían usando el calendario juliano. Entonces celebraban la Navidad en el mes de enero. En conclusión de todo esto que hemos podido ver hasta el momento, hay quienes aún hoy celebran la Navidad, como nosotros, el 25 de diciembre. Esa fecha en el calendario gregoriano, establecido hace casi 600 años, corresponde en el calendario juliano al 7 de enero. Pequeños detalles en relación con la Navidad. Algo hemos sabido. Mucho de esto está por ahí y es bueno leerlo, repasarlo, pero nos sirve como un punto de entrada a la temática de Navidad en la que estaremos ocupados a lo largo del mes de diciembre aquí en Pueblos Vivos. Muchas gracias en nombre del equipo de producción de Pueblos Vivos en Navidad. Les deseamos lo mejor en estas fechas y nos vemos en la próxima edición. Bueno, y con toda la ilusión y la energía de la Navidad desde Cope Santos, le agradecemos el estar pendiente de nuestras ediciones de noticias, deseándoles que tengan una excelente noche y que estén muy pendientes de las plataformas informativas tanto de Cope Santos como de Canal Alta Visión. Hasta luego, que la pasen muy bien.